Este video para muchos será algo muy elemental, pero mi canal tiene una temática variada y muchos de los que miran no tienen ni pura idea de la electrónica. Dije pura, no empiece. Así que este tuto es para ellos, los que quieren hacer pequeñas reparaciones de electricidad en la casa o empezar a incursionar en la electrónica y quieren familiarizarse con este instrumento que es tan interesante, que es el multímetro o tester. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Si tenés proyectos de electrónica y querés calidad y buen precio, pasá por la página de PCBWay. Esta empresa te fabrica placas de PCB por un costo mínimo y te envía el trabajo a cualquier parte del mundo. Incluso hacen las placas ya montadas con los componentes. Acá podés ver la oferta de promoción de placas de hasta 20 componentes por solo $30. En estos casos de placas ya montadas, te hacen importantes descuentos en el envío por DHL. Pedí cotización, son muy serios. PCBWay es el principal fabricante de PCB en China. Para comenzar con el tutorial, les diré que hay dos clases de multímetros, los analógicos, que son de este tipo, que tienen aguja, y los digitales, son estos. Ambos tienen más o menos las mismas prestaciones. Hoy vamos a hacer algunas mediciones básicas y vamos a aprender a utilizar este tipo de instrumentos. En electrónica hay tres parámetros básicos que son la tensión o diferencia de potencial, que se expresa en voltios, puede ser de continua o de alterna. Por ejemplo, las baterías de los celulares o las pilas o los acumuladores de los autos son todos de corriente directa o corriente continua, y la tensión de red de la casa, por ejemplo, es de corriente alterna. Otro parámetro es la corriente, que en realidad es el flujo de electrones que hay dentro de un conductor. Eso se expresa en amperes o miliamperes. Y también hay corriente continua y corriente alterna. Y el último parámetro importante es la resistencia. Cuando conectamos algo a una fuente de energía, eso que conectamos ofrece una cierta resistencia al paso de la corriente y este parámetro se mide en ohms. Estos tres parámetros son básicos y hay que saber bien cómo diferenciarlos y no confundir, sobre todo la corriente con la tensión, que es un error muy común del que está empezando. La tensión son los voltios y la corriente son los amperes. Eso es lo que aprenderemos a medir con este instrumento. Vamos a medir, por ejemplo, esta batería del celular. Esta vez lo haré con ambos tester, el digital y el analógico, pero después ya voy a seguir solamente con el digital. Las puntas del tester se conectan, la negra, que es el negativo, donde dice común, y la roja, donde está la clavija que permite medir tensión, resistencia y miliamperes. Acá pueden verlo bien. Yo les recomiendo que si tienen el tester y quieren aprender, vayan haciendo estas pruebas conmigo, así se van familiarizando. Bueno, vamos a medir la batería del celular. Y ustedes, si quieren, pueden medir una pila común de linterna. Todas las baterías y las pilas son de corriente continua, así que vamos a buscar en la escala del tester que dice DC. Acá la pueden ver. Si no sabemos la tensión que tiene lo que vamos a medir, podemos empezar en la escala más alta. En este caso no tiene sentido que yo haga eso porque acá está marcado en la batería que tiene 3,7 voltios. Así que lo voy a poner en la escala de 20 voltios, que ahí voy a tener una lectura aceptable. Ahora colocamos la punta roja en el positivo y la negra en el negativo. En el caso de utilizar el tester digital, como ahora, no va a ser problema si invertimos la punta, solo que aparecerá el signo negativo adelante de la lectura. Pero en el tester analógico la cosa es distinta, hay que prestar especial cuidado en poner en el lugar correcto. Acá vemos que también en el tester analógico marca 3,70, 3,80 voltios, pero si ponemos al revés las puntas, fíjense cómo se va para atrás la aguja. ¿Entienden? Por eso
no hay que hacerlo a esto porque podemos estropear el instrumento. Ahora vamos a medir alterna. Para esto vamos a poner en la escala de AC. En este caso no importa dónde vamos a poner las puntas. Acá no vale positivo y negativo. Podemos poner indistintamente una punta en un lado y la otra en el otro. Podemos medir la tensión de la red o la de la línea, digamos que normalmente es 220 o 110 en otros países, o la salida de algún transformador. Estos son los transformadores, son dispositivos que permiten subir o bajar la tensión de la red. Siempre estos aparatos trabajan con alterna. Por eso es muy importante la transmisión de la energía eléctrica por corriente alterna, ¿no? Porque la podemos subir o bajar como queremos. La corriente continua es diferente. Ahora vamos a medir la tensión de línea, primero poniendo en la escala más alta que tengo de medición. Ponemos acá. Tener mucho cuidado cuando hacemos esto para no recibir una descarga. Recuerden que en los dos lugares donde vamos a poner las puntas están los 220 de la línea. Bueno, en este caso marca 239 voltios. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a medir, pero en este caso vamos a medir la tensión del transformador. El transformador reduce, vamos a poner una escala un poco más baja y tenemos 6,4 voltios de alterna. Bien, ya hemos aprendido a medir tensión alterna y tensión continua. Ahora vamos a medir la corriente, esto es en amperes o miliamperes. En caso de medir una corriente que sea muy alta, que tengamos que medir varios amperes, tenemos que cambiar la clavija en el tester, en esta otra clavija que dice por lo menos 10 amperes. Pero bueno, en este caso yo voy a medir solamente el consumo o la corriente de una placa muy chica que tiene muy bajo consumo, así que voy a dejar en este caso la clavija donde está, porque tiene bajo consumo. Y vamos a colocar donde dice miliamperes, lo vamos a poner en la escala más alta de miliamperes que tenemos. Casi siempre se usa para medir corriente continua. Muchos tester inclusive no traen para medir amperes en corriente alterna, ni siquiera traen la opción. Bien, para medir corriente vamos ya no a poner como antes las puntas en un lado y en el otro, sino que vamos a tener que desconectar la fuente de alimentación, por lo menos de uno de los polos, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a desconectar el polo positivo de la plaqueta desde la fuente. En el cable que va a la fuente vamos a colocar la punta roja, o sea, la punta positiva, y la punta negativa del tester la vamos a colocar a la punta donde recibe la alimentación positiva la plaqueta. Como ven acá, ahí ya me está marcando. Si el aparato que medimos tiene un interruptor, bueno, podemos apagarlo y vamos a ver que la corriente baja a cero inmediatamente porque ya no circulan electrones. Igual podemos medir así con el analógico, pero siempre con el analógico tenemos que cuidar dónde ponemos las puntas. Acuérdense de eso porque si no la aguja va a marcar hacia atrás y podemos romper el instrumento. Por último, vamos a medir el tercer parámetro, que es la resistencia. El tester en su interior lleva una batería que va a hacer circular la corriente entre las puntas. Y podrá, por ejemplo, podemos inclusive con eso encender un LED. Si colocamos el tester en esta posición donde está el signo del diodo, cuando tocamos ambas puntas verán que suena un pitido. Pero si colocamos ahí un LED bien polarizado, vemos que se enciende. Bueno, también podemos ver en esa misma posición del tester si un cable está cortado. Por ejemplo, vamos a medir este cablecito, se ve que no está cortado, pero bueno, medimos y vemos que hay conducción en todo el largo del cable. Esto es muy útil para arreglar veladores y esas cosas que siempre se están rompiendo cerca de donde está el interruptor
o donde está el enchufe. Entonces podemos ver cuál de los dos cables está cortado, dónde está cortado, y viene muy bien para eso. También en este modo el multímetro puede leer valor de las resistencias. Para eso vamos a utilizar las otras partes de la escala, y resistencias tienen que estar desoldadas de la plaqueta al menos por uno de los extremos. Yo acá tengo varias resistencias, pero las tengo sueltas, así que vamos a medir según los colores. Esta, por ejemplo, amarillo, lila y marrón, es de 470 ohms y está midiendo con el tester. Esta otra es naranja, blanco y rojo, 3900, y está midiendo 3270. Sí, como ven, tienen unas variaciones bastante importantes las resistencias comunes. Además, estas pueden estar desvaloradas por el tiempo, no son resistencias viejas. Los multímetros también sirven para medir capacitores. Veamos este, por ejemplo. Los capacitores no deben marcar ninguna continuidad. Algunos tipos de tester tienen inclusive una escala para medir las capacidades, pero bueno, los testers más baratitos, más comunes no lo tienen. También se pueden medir transistores, pero bueno, esto un poco escapa a los alcances de este video, que intenta ser bien simple para empezar y familiarizarse con el instrumento. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y les sirva esto básico. Y bueno, pongan el like, suscribirse, y si sos muy fan, podés unirte picando el botón unirse, y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp y de Discord de los miembros premium. Vamos con la trivia. La semana pasada estaba fácil para que muchos participaran. El descifrado era Vía Láctea. Los primeros en acertar del grupo Premium, Pablo Ferrero, y en la publicación Maximiliano Tambuto. Los primeros comentarios del grupo Premium, Damián Sicarelli, y en la publicación Jan Sam. A los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar y estar ahí. Hoy la trivia es una colaboración de Pablo Ferrero y bueno, como siempre les digo, si ustedes tienen objetos raros en sus casas que puedan servir para este juego, pueden mandarme fotos a canalespacioDeCesar@gmail.com. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.